Buenas tardes. Buenas tardes, Hola. bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, es un día muy especial, les agradezco la presencia. Al mediodía, presencialmente, tuvimos un brindis con unas 15 personas, que es el máximo que podíamos tener según nos pidió la confitería, y estuvimos hasta las 3 de la tarde, así que bueno, conversamos, recordamos cosas, hasta hubo una persona que cantó, estuvo muy lindo, estuvo muy lindo. Bueno, la idea era reunirnos ahora para vernos, saludarnos en este día. Lamentablemente, la única persona que todavía vive y está bien, de los que fundamos hace 40 años, es Afra Alegría, está en Córdoba y recién viene para la semana que viene, y donde está no tiene un wifi bueno, porque está en una especie de casa de campo descansando. Pasó todo el invierno y bueno, en la semana que viene seguramente tendremos una reunión por Zoom para recordar un poco lo que pasó ese día, entre las dos. Eh, lo que yo sí recordé hoy, porque claro, es el día de la primavera, es que en realidad fue por una circunstancia fortuita. Queríamos que se hiciera la fundación en el mes de septiembre para que se pudiera presentar inmediatamente la Inspección General de Justicia y tuviéramos enseguida el reconocimiento de la fundación, para poder comenzar las actividades. Y lo que pasa es que también lo queríamos hacer en día hábil precisamente por las firmas, ¿no? Por el documento. Y entonces, bueno, el único día que se podía porque no había clases era el 21. Entonces, por esa razón, lo hicimos el día 21 y bueno, y quedó justamente el día de la primavera, ¿no? Que no deja de ser también un poco una metáfora de lo que siempre hemos querido hacer, renovarnos, ¿no? Así que, bueno, bienvenidos, y lo que es una reunión presencial pero a distancia, lo que quieran comentar, decir, es libre. Bueno, van a faltar los sandwichitos. Bueno, sí, yo lo que voy a tomar es un cafecito que estoy tomando. Pero Yo estoy tomando un té con leche. ellos dijeron que hicieron un brindis y lo que en realidad también va a faltar me parece que es un poco de alcohol para animar la velada. Sí, sí, también. Aunque sean las 6 de la tarde. Yo me acabo de tomar Bueno, un pero mate. dijeron que estuvieron hasta las 3. ¿A qué hora Sí, empezaron? sí, a las 12 tuvimos un brindis con champán, claro. 3 horas de Era, brindis. era el grupo de personas que está con cargos, digamos, en la fundación, no pudieron ser más, ¿no? El director de Boletín de Historia, la directora del Boletín de Letras, la directora del Centro de Estudios de la Mujer, bueno, el contador que hace 25 años que lleva todas las cuestiones, los 3 miembros del Consejo de Administración, y bueno, esas personas, ¿no? Y 2 o 3 personas más, que son los referentes de áreas, ¿no? De filosofía, de historia. Así que eso, ahí se cumplieron los 15, ni siquiera otros más, ¿no? Otros amigos de mucho tiempo, porque tampoco no podíamos, ¿no? Incluso dentro de Buenos Aires. Y por supuesto los que están lejos, como Edith, que está en México, muy agradecidos que participes, ¿no? Así que bueno, como digo, como quieran, lo que quieran comentar de lo que han trabajado en FEPA, de lo que recuerden, etcétera, para nuestro arcón de recuerdos.
Yo tengo una vinculación muy reciente con FEPAI y con las actividades de FEPAI en el marco de temas de historia de la ciencia y alguna cosa colateral en temas de pensamiento religioso cuando se hizo la reunión que se hizo en un convento franciscano en Padua. No sé si, Celina, si te acordás, algunos años atrás. Y lo que siempre me llamó muy positivamente la atención y me alienta un poco a seguir lo que se hace y participar cada vez que puedo, es la profunda convicción que se tiene en base a la naturaleza valiosa de las cosas que se hacen en FEPAI. Es decir, en el sentido de que la gente que está vinculada está profundamente consustanciada con que lo que se está haciendo está bien y es positivo y que contribuir con un ámbito de discusión sano, civilizado, democrático, etc., y con una producción científica, académica, sólida y consistente a lo largo del tiempo, me parece una cosa muy valiosa, sobre todo en estos tiempos de modernidad líquida, donde parece que todo da lo mismo, y donde hay una discusión respecto de la meritocracia. Yo estoy convencido que un país sale adelante en base a la meritocracia, y que y meritocracia definida como el tema del esfuerzo personal para ser mejor y para progresar y demás. En ese sentido hablo de meritocracia. Y FEPAI siempre fue para adelante en cada una de las situaciones. El año pasado, por ejemplo, algunos eventos que se hicieron, a mí me tocó participar en eventos que se hicieron en 4 veces, porque el Zoom que había cortaba los 40 minutos. Y si el evento no terminaba, Celina, vos marcabas otro Zoom para el día siguiente, o para 2 días más tarde, o para la semana que sigue, y el evento tenía que terminar. Y de alguna manera los eventos se hicieron, yo no voy a decir largos, en el sentido de que se cortaban cada 40 minutos, pero había una profunda determinación para que la cosa termine. Si las cosas tienen que concluirse, si se programaron, tienen que concluirse. Hay una cuestión de profesionalidad y de responsabilidad personal. Y se publicaron además. Y se publicaron. Hay una cuestión de profesionalidad y de responsabilidad digamos, de profesional que vos llevas adelante. Y cuando digo vos e Ivo al mismo tiempo, ¿sí? Que me parece que está behind the shadows ahí atrás, me parece que está en la sombra. Está por ahí, atrás, sí, está acá atrás. Parece que, sí, parece un fantasma, pobre hombre, pero está como alejado, pero más o menos lo distingo. Y a mí me parece una cosa encomiable, me parece admirable, me parece encomiable, me parece imitable. Y si yo tengo que rescatar algo, y soy un reciente vinculado con FEPAI, de las cosas que se hacen, es ese tesón que ustedes le ponen para que las cosas salgan. Y me parece una cosa admirable. Y yo me siento parte de lo que se está haciendo porque comparto esa misma voluntad de hacer las cosas a pesar de las dificultades. Y, eso ha sido una idea fundacional de los que fundamos, que en ese momento éramos 5 o 6 personas que estuvimos presentes en esa reunión. Y hay una cosa interesante que también la quiero recordar, y es que esto tiene esta idea de los estudios de Argentina y latinoamericanos tiene una historia. Esta historia empieza en la UCA por los años 70, cuando un profesor muy querido, Alberto Moreno, nos convocó, nos convenció a Afra Alegría y a mí de la importancia de estudiar manuscritos filosóficos coloniales, que era algo que no se hacía y que y nadie trabajaba ese tema desde las épocas de Furlong. Y bueno, comenzamos así. Hicimos una presentación en el Congreso de Filosofía de Córdoba de 1971, esa fue la primera presentación de ese grupo. Se armó en la facultad, pero lamentablemente el profesor tuvo un problema, como suelen suceder, a veces son cosas muy desagradables, lo echaron, vamos a decirlo claramente. Y naturalmente esto que él había armado no pudo seguir, porque no había quien lo continuara como director, y porque por haber sido una idea de esta persona, no había interés en las autoridades, lamentablemente. Así que esa idea murió en la UCA. Después que yo volví de mi beca en el año 80,
volví a pensar en esto, volví a hablar con él y con Afra, que ya también estaba muy desilusionada de muchas personas, profesores de la UCA, que también finalmente habían logrado echar a mi director y director de tesis y director en el CONICET, el doctor Juan Emilio Olzán. De modo que me dijo, ¿por qué no hace una asociación? Y yo lo pensé y comencé con esa idea hasta que di en búsqueda de antecedentes jurídicos para armarla bien con un abogado que tenía una fundación en Córdoba, una fundación cultural, y que me dijo, no, mire, usted tiene un proyecto claro, no haga una asociación. Las asociaciones son vidriosas, porque las forman grupos de personas muy... que quieren mucho, un poco lo que decías, Jaime, ¿no? Con una sólida idea de lo que quieren, la asociación va adelante y después de unos años aparecen unos vivos que consiguen un poco de votos de algunos socios que están ahí no porque tengan vocación, sino porque sí o porque son amigotes y se la quitan. Eso, primer consejo, no haga una asociación, haga una fundación. El segundo consejo que me dio fue, y haga una fundación que no tenga nunca mucho dinero. Si recibe dinero o si tiene dinero, gástelo. Si usted o alguien tiene alguna propiedad que quiera para la fundación, dela en comodato de por vida o eternamente, pero no se la dé como capital. Porque así como las asociaciones son pasto de pequeños grupos, las fundaciones con mucho dinero son pasto del Estado. Y yo le recuerdo, me dice lo que pasó con la Fundación Bariloche, lo que pasó con la Fundación FESIC. Cuando la Fundación Bariloche llegó a tener, en aquella época era mucho, casi $1 millón de capital, la intervinieron. Con cualquier excusa. Y lo mismo pasó con FESIC, una fundación que tenía mucho dinero, de modo que, dice usted, no capitalice nunca porque de esa manera nadie le va a querer quitar su fundación. No va a haber ni persona ni el Estado que le va a querer quitar la fundación. A mí me pareció muy sabio ese consejo y lo he seguido. Y tengo que decir, después de 40 años, que hemos sobrevivido a una cantidad de circunstancias directamente feas. En los primeros años venía gente que venía a ofrecer dinero, porque como la fundación ya estaba y ya estaban todos los trámites rápidos, porque en aquel momento tardaba 1 año o más. Nosotros la presentamos a principios de octubre y recién en mayo, y eso que fue rápido, esa vez después todavía cada vez tardaban más y cada vez también había que poner más dinero. En efecto, para comenzar, porque hay que poner un capital que queda garantizado por el Estado para el cumplimiento de los fines fundacionales de los 3 primeros años, cada vez eso era más. Entonces, claro, una fundación ya armada era perfecto. Venían y se sentaban delante mío una cantidad de políticos de la más diversa laya para usar la fundación para sus fines políticos. He dicho que no a todo eso, granjeándome algunas antipatías, claro. Es decir, era bastante difícil hacerles entender que yo no tenía ningún interés de tener dinero ni de prestar la fundación para hacer ninguna propaganda política, ni ningún chamullo, ningún chamullo, como decimos nosotros, ¿no? Porque acá hay costarricenses, hay mexicanos, ningún bla bla político y tampoco ninguna trapisonda económica. Hemos tenido algunos aprietes, directamente nos han pedido dinero, nos han amenazado, llamaba unas personas que decían ser de la policía de la provincia de Buenos Aires y estar en contacto con la policía de la ciudad de Buenos Aires, mejor dicho, con la Policía Federal, tanto en la provincia como en la capital, y pedían dinero para la cooperativa policial. Eso lo sufrimos
una vez por semana la llamada siempre durante 8 meses. Y no cedimos. Porque ceder en eso era meterse, es decir, uno daba un poquito y después les tomaban todo. Otra vez vinieron también a preguntar de dónde sacábamos el dinero y evidentemente eran gente que venía de la provincia de Buenos Aires, estaban haciendo oficialmente, según dijeron, aparentemente amparados por los gobiernos, bueno, vinieron a patotear directamente. No consiguieron nada. En fin, nos ha pasado también con la Inspección General de Justicia, con la Inspección de Aduanas. Lo de la Inspección de Aduanas fue psicodélico, porque en una oportunidad hicimos un viaje a Europa y llevamos una cantidad de libros de diferentes libros más bien antiguos, que tenían que ver con el pensamiento argentino y latinoamericano de diferentes instituciones, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Maestro, la biblioteca de alguna universidad, etcétera, y todo muy bien hecho, le dimos salida. Era muchos kilos de peso, entonces viajábamos a Uruguay y de ahí íbamos por Pluna, que no nos cobraba el exceso a cambio de la publicidad. Entonces, bueno, teníamos que hacerlo desde Montevideo. Todo fue muy bien, hicimos todo eso. Al regreso volvimos como habíamos ido y cuando pasamos la frontera, que era por tierra, claro, nosotros no sabíamos que teníamos que ahí declarar este cargamento que volvía, y cuando volvimos apareció los inspectores de aduana diciendo que teníamos que nos habíamos quedado, que habíamos dejado afuera todo ese patrimonio. Dijimos, no, de ninguna manera, acá tenemos todos los recibos de las entidades dueñas que han devuelto. No sabíamos que teníamos que declararlo, nadie nos dijo, porque lo habíamos hecho privadamente, no con un despachante de aduana, que era muy complicado, nos cobraba mucho y al final era un lío. Bueno, en experiencia nos hizo, pero teníamos la prueba, incluso los libros estaban, no solamente eso, podían ir perfectamente a mirar en las bibliotecas que los libros estaban. No hubo caso. Nos dijeron que nos iban a hacer un juicio, que nos iban a embargar. De hecho, iniciaron una denuncia. Hasta que esa denuncia se cayó porque nadie la siguió, pasaron tres, estamos hablando de los años 90, directores generales de aduana. A uno lo echaron por haber metido la mano en el tarro. Otro huyó, no sabemos qué pasó, y un tercero se suicidó. O lo suicidaron, vayan a saber. En fin, ahí nos enteramos realmente de lo grave que eran las cuestiones de aduana. Éramos muy ingenuos entonces, con poco más de 10 años de funcionamiento de la fundación, hoy no lo haría. Pero entonces no lo sabía y bueno, como digo, fue terrible porque por más que íbamos decíamos, mira, los libros están, ¿qué quiere? Bueno, yo puedo pagar una multa por no haber presentado el formulario, pero no me diga que el valor de estos libros no lo entregué porque eso no es así. Bueno, vamos a ir a juicio. Ahí tampoco no querían ir a juicio, mandaban cartas, era todo un lío, pero cuando íbamos siempre había cambiado porque el chanchullo que se había metido el director de aduanas, en ese lapso de 1 año y pico, 2 años que duró todo este lío, cambiaron 3 veces y terminaron así. En fin, por eso digo, no es fácil mantener a lo largo de todos estos años una actividad académica, como dice Jaime, pero sobre todo es una actividad en la que hay que estar detrás con muchísimo cuidado jurídico, contable, administrativo, porque la buena fe no se presume, lamentablemente. Así que esto yo diría que son los desafíos más grandes que hemos tenido. Los desafíos de poder, ¿no? De que nos han querido, se han querido aprovechar, nos han querido a veces también usar como siempre yo digo, siempre hay un perejil, ¿no? Si uno tiene una fundación chiquitita, ahí todos quieren lucirse diciendo, pero cuando son millones y millones de dólares, todo parece que se diluye. Así que
este es probablemente el desafío más grande que tiene una entidad pequeña, y lo tiene, me atrevería a decir, hasta que todo el mundo se da cuenta que no vale la pena seguir insistiendo. Cuando se dieron cuenta que no se iban a quedar con la fundación para otros usos porque no se los iba a permitir, no me molestaron más llamándome para pedirme la fundación a cambio de ninguna plata, porque no quiero. Cuando se dieron cuenta que hacíamos las cosas correctamente y que la íbamos a pelear hasta el final y que no iban a salir ganando tratando de sacarnos dinero o de chicanearnos o de coimearnos, han ido dejando de hacerlo. Yo diría que en los últimos 20 años la fundación no ha tenido ese tipo de problemas. Lo cual no quiere decir que hemos bajado a la guardia, al contrario, cada vez somos más cuidadosos de no olvidarnos de la más mínima cuestión burocrática para no dar ocasión. Pero eso es realmente un problema que hay que tener en cuenta cuando a veces las personas que dicen, bueno, pero ¿por qué no me haces esto? Y porque yo necesito una firma de Blay, pero por favor, pero no sé qué, mirá, yo te consigo la firma, no, primero tiene que estar la firma del decano, la firma de la firma del otro, para que esta cosa salga, porque todos somos muy amigos, pero después el poncho no aparece. Entonces, a veces los amigos medio como que se fastidian, dicen, ¿cómo? Pero vos, yo no dudo de vos. El problema es que aquí, si yo no tengo todo muy bien en claro y bien armado, corro el riesgo de que después me hagan un lío. ¿Y a quién le explico que yo tuve la mejor buena voluntad, como me pasó con lo de la aduana? Para mí para nosotros, para todos los que estuvimos en eso, obviamente también para Ivo, que cargó con los 80 kilos de peso del libro y después lo fue a devolver, y para que nos vinieran a decir que no estaban y que no les constaba que estaban y que no iban a ir a hacer, porque lo único que les valía, según ellos decía, era el papelito ese que lamentablemente no teníamos, ¿no? De modo que yo creo que esta es la cuestión que tal vez para mí es la experiencia más interesante. Y la otra experiencia, siguiendo la línea del abogado, que trabajar con poco dinero. Hasta el punto que nos han, acá me está diciendo Ivo que cuente una experiencia. Me acuerdo que en los primeros años me comentaban algunos colaboradores que cuando hablaban de la fundación, de lo que empezábamos a hacer, le preguntaban, bueno, ¿y quién está detrás de ella, detrás de esta fundación? Y no hay nadie, somos un grupo de intelectuales que resolvimos hacer una cantidad de cosas. Acá no hay ningún partido político, ninguna empresa, ningún mafioso, ningún narco, no hay nada. Eso costaba mucho que se entendiera. Los inspectores de la Inspección General de Justicia eran los primeros que no entendían. En una oportunidad nos objetaron un balance y decían que en la memoria constaban una cantidad de cosas que no se reflejaban en el balance. Y no nos aprobaron el balance. Entonces empezamos la discusión. ¿Cuál era el problema? La inspectora de la Inspección General de Justicia decía, es que ustedes ponen una cantidad de cosas que no se pueden hacer con el poco dinero que ustedes están poniendo en el balance. En otras palabras, que acá hay algún dinero que no consta. Alguien está robando plata aquí. Bueno, ¿y qué cosas? Bueno, por ejemplo, decía, ustedes hicieron una exposición de 15 días en el Museo Nacional de Arte Decorativo, donde trajeron un montón era por el año 92, que era el quinto centenario de América, y entonces se había hecho con una cantidad de documentos originales, y estos documentos tienen que haberse movido con seguros. Y además yo he averiguado lo que cobra el Museo Nacional de Arte Decorativo por un día de alquiler de una sala. Esos 15 días le tienen que haber costado mucho más que todo el movimiento que la fundación ha tenido en el año. Así que yo eso no se lo puedo aceptar. Bueno,
no podía entender, porque le costaba mucho, a pesar de que luego, bueno, tuvo que aceptarlo, que yo conocía hacía muchos años al director del Museo Nacional de Arte Decorativo y nos lo dio gratis, porque lo asumió como tarea del museo. Lo dio gratis. Y el que había sido de la idea, el doctor Aurelio Tanodi, que era en ese momento todavía el director de la Escuela de Archivos Latinoamericanos que financiaba la OEA, a él le dio todos los dólares necesarios para todo el montón de dinero que tuvimos que pagar de seguro, para trasladar, por ejemplo, el acta fundacional de Catamarca, cartas de San Martín que estaban en Mendoza, en fin, cosas muy valiosas de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, una exposición más bien chica, pero muy, por ejemplo, el tintero de Sarmiento, en fin, cosas muy especiales, que se pagó miles de dólares de seguro, pero eso no lo pagamos nosotros, ni figuró en el balance porque lo pagó la OEA. Bueno, después que finalmente se convenció esta funcionaria, que no era realmente una mala persona, pero estaba acostumbrada a otro tipo de cosas, me dijo, bueno, lo que pasa es que ustedes eso lo tienen que poner, porque si no, no se entiende. Uno presume que si usan un lugar, ese lugar no es gratis. Que si exhiben un documento, eso va con seguro y ese seguro hay que pagarlo. Si ustedes, bueno, pero ¿cómo lo voy a poner? Le digo, si no está, si no es un gasto, no, lo tiene que poner en la memoria. Lo tiene que poner en la memoria como declaración jurada. Desde entonces tenemos que poner, bueno, y tal lugar fue cedido gratuitamente, y tal otra cosa fue pagado. Uno de los problemas que tuvimos fue justamente que en una oportunidad el Banco Mayo, para esa misma exposición, el Banco Mayo nos donó los 5.000 catálogos que hicimos. Eso fue otro escándalo que, digamos, para un grupo de gente que nos hizo una especie de denuncia de que estábamos en connivencia con la Fundación Banco Mayo y que vaya a saber en qué cosas andábamos. Y no estábamos en nada, explicamos que de ninguna manera habíamos recibido dinero, ni siquiera de la fundación, sino que el presidente del Banco Mayo, a quien conocíamos, yo lo conocía porque era judío y colaboraba en una asociación de estudios sefardíes, donde yo también estaba y colaboraba, entonces directamente nos hizo los catálogos y nos entregó los catálogos. Nosotros le firmamos que recibíamos los catálogos y obviamente los catálogos se entregaron a la gente que fue, nos quedaron, qué sé yo, 50 catálogos de sobra. Eso también, todo eso hay que aclararlo porque si no la gente no entiende que a veces con inteligencia, con contactos, con amigos que comprenden, como decía Jaime, que apoyan, entonces, bueno, es posible hacer muchas cosas con poco dinero. Ahora con Internet eso también hay que ver que eso simplifica muchísimo para muchas cosas, por ejemplo, internacionales, que antes había que conseguir el dinero para un viaje o viajes, digamos, costosos, como alguien que venga de Santa Cruz o de Jujuy. Bueno, eso es mucho más difícil ahora. Uno puede hacer una reunión y si no tiene dinero para pagar todo eso, por lo menos tenemos esta posibilidad como lo que estamos haciendo ahora. Nosotros hemos recibido, en una oportunidad hicimos un encuentro muy lindo en Cataratas sobre migración de científicos. No era por la triple frontera que se iban, pero bueno, se hizo en Cataratas para que pudieran ir de Brasil, Paraguay, Uruguay, y la que nos consiguió los pasajes fue Eve Clementi, porque era directora nacional del libro, y la idea era precisamente que se pudiera, bueno, que pudiéramos tener la posibilidad de viajar, etcétera. Así que todo eso fue realmente, bueno, muy agradable. Esos son un poco los recuerdos que tengo para comentarles.
ahora, si les parece, bueno, son los famosos 40 minutos, podemos cortar y volver a empezar para una segunda parte, para los que quieran decir algo más. Así que con el mismo link volvemos a empezar. Gracias. Celina, yo quiero expresarte, ¿te escuchas? Sí, sí. Que me sorprende, siempre me ha sorprendido de la capacidad productiva que tenés para hacer encuentros y producciones que realmente es fantástico, ¿no? O sea, siempre me sorprendió, me sigue sorprendiendo y te respeto mucho por eso, ¿no? Porque me parece que son valiosas y además documentales. Algunas cosas son documentos que ustedes dejan para el futuro, ¿no? Como las partes de historia, a ciertos encuentros con gente que investiga asuntos que generalmente no tendrían asidero. No sé me pregunto qué dice el CONICET respecto de tu actividad. Eso me intriga. Nada. Nunca recibí ningún subsidio del CONICET ni nada. Pero como tu actividad como miembro del CONICET, ¿cómo bueno, la fundación llegó a tener la categoría de una entidad asociada para poder ser lugar de trabajo de investigadores del CONICET, que solamente tuvimos 2. Ah, está bien. Pero nada más que como lugar de trabajo, es decir, lo que la fundación se comprometía era tener un lugar donde el investigador pudiera venir, pero nunca nos dieron nada. Teníamos un número, hay un número de entidad reconocida, y nos mandaban, por supuesto, a las planillas, pero nunca nos dieron nada. Y nunca tampoco pedí nada, ¿no? No era necesario. No era necesario porque no éramos tampoco muchos, así que, y ahora no hay ninguno, porque yo me jubilé y las personas que estaban conmigo también, de modo que ya no hay nadie. Pero quiero decir que no sé si hubiera pedido, si hubiera tenido algo, y no sé si convenía, Daniel, porque eso es un compromiso, condiciona mucho, y la fundación ha querido ser siempre un foro donde ha venido todo el mundo que hiciera algo de nivel, de cualquier tendencia política, religiosa, científica, ideológica, como sea. Entonces, yo no quería condicionar esta actividad de la fundación a lo que pudiera decir un directorio del CONICET o unas comisiones asesoras. Realmente no. Perfecto. Gracias. Y la otra última cuestión que quisiera dejarte planteada es que te felicito, felicitar de mi parte a tu esposo, que siempre te acompañó en todo esta... Sí, tengo que decir que sí. Silenciosamente. Acá, silenciosamente. Bueno, dice... acá nos manda uno de Costa Rica, felicitar a FEPAI por llegar a las 4 décadas de vida y promover la investigación de la historia de la ciencia y el medio ambiente en América Latina. Muy interesantes las anécdotas. Disculpen, pero debo retirarme en estos momentos. Saludos desde Costa Rica. Ronald Díaz Bolaños, que estuvo escuchándonos, no tuvo ocasión de hablar, pero bueno, no sabía que tenía tan poquito tiempo. Bueno, sí, el CONICET es así, no hemos querido realmente, por supuesto, digamos, hemos cumplido siempre con todos los requisitos. Por ejemplo, nosotros publicamos siempre con referato, lo tienen también referato las jornadas, de modo que cumplimos con los requisitos del CONICET, pero no hemos puesto a consideración del CONICET nuestro proyecto para ningún tipo de actividad. Y creo que ha sido bastante bueno porque también nos ha dado libertad. Tenemos algunos convenios marco
Tenemos convenios marco con la Universidad Nacional del Sur, con la Universidad Nacional de San Martín y con la Universidad de El Salvador. Y convenios específicos para actividades con la Universidad de El Salvador, con la cual tenemos un proyecto conjunto que no funciona muy bien por una cantidad de cosas, pero bueno, y con la Universidad Nacional del Sur. Por ejemplo, una de las cosas que tengo claro es que hay muchas universidades que quieren proyectos marco porque eso les da crédito, pero nosotros no firmamos convenio marco si no hay convenios específicos. Y por eso es por lo que en la Universidad de San Martín, que justamente teníamos un proyecto interesante que tal vez alguna vez se haga próximamente con el doctor Corti, que era decano en ese momento, porque, bueno, el criterio de la universidad era solamente tener convenios marco. Era un convenio marco tan voluminoso que prácticamente cubría todo lo que tendría que haber sido objeto de convenio específico. Tuvimos una larga conversación con Corti y quedamos en que yo realmente no arriesgaba por una razón muy simple, porque cuando hay un convenio específico uno firma lo que sea con el decano. Entonces, con el decano, evidentemente, uno tiene un control, porque es una sola persona y es el decano más el consejo de la facultad. Si uno firma, es decir, hace un trabajo específico con un marco de convenio marco, directamente se le escapan las cosas porque eso va al rectorado y al Consejo Superior. Entonces, una cuestión que sea de filosofía o de historia, de pronto va a quedar cuestionada o en vistas o con un problema por lo que pueda decir el decano de química o el decano de derecho. Entonces, nosotros no queremos ese tipo de convenios. Sí, está firmado, pero nunca hicimos nada, porque, bueno, por lo menos mientras estaba la gestión anterior, que terminó muy mal porque el decano está procesado, el rector está procesado, bueno, gracias a Dios no hicimos nada. Y por supuesto el doctor Corti, que es una persona muy, muy seria, lo comprendió perfectamente, y bueno, hasta que aclaren las circunstancias no haremos nada. Si se aclaran dentro de un poco de tiempo haremos algo. Por eso digo que hemos tenido ese cuidado también. Con la Universidad Nacional del Sur no hay problemas porque es con el departamento, o sea, con el decano, y con Filosofía de El Salvador también es con el decano. Entonces, bueno, ahí las cosas son más directas, son más sencillas, y los documentos también son menos vidriosos, menos corredizos, ¿no? No es lo mismo un documento firmado por un decano que pasa por un consejo académico de una facultad que una actividad que se hace sobre la base de un arreglo con un decano, pero sobre un marco que tiene que pasar por el Consejo Superior, donde uno nunca sabe cómo terminan las cosas. Y los que tienen cargos en las universidades lo saben muy bien. Acá tenemos a Bettina y a Daniel que tienen una larga trayectoria de cargos en sus universidades, ¿no? Entonces, bueno, es un... Buenas tardes, Celina. ¿Qué tal? Hola. Gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. También quería, bueno, expresar el agradecimiento. Creo que una institución que mantiene el nivel como lo ha hecho FEPAI tiene que ser un motivo de celebración del mundo académico, ¿no? Así que, bueno, recordar cuando la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy empezó, no tenía carrera de filosofía, algunas cátedras que se daban en primer año como introductoria. Empezamos con las jornadas de a poquito, no teníamos un peso, porque la facultad se abrió con presupuesto prestado y no teníamos recursos, no teníamos fondos para invitar, y bueno, una de las personas que siempre respondió con
con una enorme generosidad y teniendo en cuenta esto, nuestra situación de indigencia en una provincia periférica, sin mayor desarrollo en filosofía, pero bueno, que de a poquito pudo ir construyendo un antecedentes para que, bueno, hace 5 años que ya tenemos la carrera completa de filosofía y con posgraduados y con gente con inquietudes, lo más diverso, con muchísimo énfasis en el tema de pensamiento latinoamericano. Pero bueno, acá estamos, seguimos trabajando y pensando en que esto siga creciendo, por supuesto, con gente joven, realmente con muchas ganas de hacer cosas distintas. Así que bueno, hago público el agradecimiento a Celina, al FEPAI, a los contactos que se movieron para que pudiéramos tener conferencistas importantes en nuestras jornadas. Así que bueno, eso, muchas gracias. Sí, yo creo que el trabajo en la Universidad de Jujuy ha sido muy bueno. Creo también que han tenido algunos decanos excelentes y otros que mejor olvidar. Pero en conjunto, digamos, como dice Bettina, en conjunto el grupo local resistió bien los embates. Me acuerdo cuando recién comenzaba todo eso, la cuestión del bajo sueldo de los profesores universitarios, esa distorsión de las investigaciones que se hacía, que la facultad reconocía como tarea de investigación cualquier cosa, pero solamente a los efectos de darle un sobresueldo al profesor, y no se tomaba en cuenta que no era un auténtico proyecto de investigación que pudiera arribar a un resultado interesante. De modo que tuvieron que sortear muchas cosas, ¿no? Y eso fue muy positivo, creo, para la gente que quedó firme y que está haciendo toda esta tarea, que ahora realmente hay una trayectoria importante, ¿no? Así que me parece que todo lo que hayamos podido hacer, y estoy muy contenta de que en las jornadas de filosofía ha venido gente que nunca había venido, bueno, de Jujuy sí, y de Tucumán también, y de Salta también, pero por ejemplo de Catamarca, Santiago del Estero, nunca habíamos tenido a nadie. Las jornadas de filosofía están ya publicadas, es un ebook. Esta noche voy a pasar el link pero de cualquier manera lo pueden ver en Biblioteca FEPAI, está subido, así que ya pueden acceder es una publicación de 580 páginas, o sea que tienen para leer. Así que bueno, y además también un poco antes hemos publicado el resultado del encuentro de Ecoepisteme, que aquí tenemos a Edith. No sé por qué no se ha podido comunicar, que me dijo que iba a estar Catalina, y también me dijo que iba a estar Coria, pero bueno, habrán tenido dificultades. Y además ahora tenemos una actividad importante en noviembre, que es el simposio de la Red de Política Científica desde Latinoamérica. Y me gustaría que comentaras algo, Edith. Sí, cómo no. Pues agradecerte a FEPAI, a ti, a Ivo, que como se había dicho siempre está ahí en la sombra, pero nosotros sí sabemos que está ahí, y sin él pues no se hacen las cosas. Y pues esta realmente, Celina, esta perseverancia que tú tienes, creo que envidiable, ¿no? Por todos nosotros, y creo tiene mucho que ver, pero que esto también, ha sobrevivido los tanto que están tiempo, acá, ¿no? ¿Cuántos años hace que estamos Pues yo tengo, no sé, pero como 15 años, ¿no? Sí, yo también tengo como mínimo que tratamos a través de la red de ciencia y tecnología y el proyecto Ecoepisteme. Y antes en Geonaturalia. Sí, también. Entonces creo que ahora un poco la tarea que tenemos, pues un poco de cambio generacional, ¿no? Ir metiendo la juventud, y yo sí estoy en eso con los estudiantes, que también están muy, muy entusiastas, incluso les gusta, porque cuando hay eventos de jóvenes, normalmente es de jóvenes, y pocas veces creo que hay eventos de diferentes generaciones. Entonces a mí me parece que este foro nuestro, pues podría ser muy buena
oportunidad de encuentro generacional. A mí me han comentado estudiantes que hemos invitado a la red y también a Ecopisteme, que les gustó mucho hablar con gente que hasta tiene otro lenguaje, otras costumbres, otra tecnología, otra cabeza. Entonces yo creo que por ahí le tenemos que seguir y pues yo muy contenta, ¿no? Con esta flexibilidad también, ¿no? Que se tiene, que también con que sobrevivimos tanto tiempo, FEPA yo creo que tiene mucho que ver, que es flexible, tolerante, abierto. 40 años uno no puede tener un proyecto inflexible porque no sí, es real. Tolerante, abierto, y son cualidades que francamente tenemos que agradecer, ¿no? Yo diría que hay como, diríamos, ideas básicas, ¿no? Como Ecopisteme, que, bueno, lo hemos comentado porque hemos cumplido 15 años y estamos celebrando los 15 años del proyecto internacional latinoamericano Ecopisteme. Bueno, comenzó de una manera y luego fue flexibilizándose, integrando otros temas porque eran inquietudes de la gente, y ahora estamos en la idea de integrar a los jóvenes, como se dijo en la última reunión. Se va a generar un proyecto para incorporar a un trabajo de campo, a un trabajo en la sociedad, sobre incorporar a los jóvenes con un trabajo concreto sobre concienciación del cambio climático, ¿no? En sus diversos aspectos, porque claro, comentábamos que por ejemplo en México interesa mucho el problema del agua, en Argentina no es tanto ese problema, pero sí otros problemas, otro tipo de problemas como la deforestación o los incendios, de modo que los jóvenes pueden tener diferentes ideas de qué es lo relevante, y bueno, y hay que darles un espacio. Eso es una cosa nueva. Otra de las cosas que hemos hecho y fue bastante buena en su tiempo y luego decayó no por culpa nuestra, sino de las autoridades, nosotros teníamos un instituto de perfeccionamiento docente. Que funcionó muy bien durante unos cuantos años hasta que la Red Federal de Educación se cayó, no funcionó más, y claro, todo lo que se hacía dejó de tener crédito académico porque no funcionó más, los centros de formación en la ciudad de Buenos Aires quedaron prácticamente reducidos a lo que cada institución, cada colegio o cada instituto pudiera hacer, pero sin ninguna conexión. Bueno, han pasado unos cuantos años y algunos estamos pensando en que deberíamos volver a ese tema porque vemos que los profesores, los profesores jóvenes y bien intencionados necesitan una actualización. Nosotros teníamos jornadas sobre todo de actualización docente, ¿no? Y bueno, no será con la red federal porque no funciona, no será con la red de la Ciudad de Buenos Aires porque tampoco funciona, pero bueno, será como FEPAI, como una entidad privada donde vienen las personas que se interesan porque hay gente que está pidiendo alguna actualización sobre determinados temas y no tiene por qué ser solo la Ciudad de Buenos Aires, ya que no es obligatorio que sea presencial, puede ser a distancia, de modo que podemos dar capacitación docente en muchos temas a profesores argentinos y, por ejemplo, en el caso de Ecopisteme, a profesores de otros países, sobre todo que estén a cargo de adolescentes, ¿no? O sea, de nivel medio, que es un momento bastante importante para la formación de la personalidad ciudadana, ¿no? De modo que es algo que también está en nuestra idea. Tener un instituto de perfeccionamiento docente no es un área fundacional, no está contemplado en el estatuto, pero como el estatuto es amplio, hemos podido hacer eso. Tampoco estaba contemplado un área artística, hemos incorporado a Fundarte 2000, que es un área artística. Así que vamos probablemente a volver con el tema docente de otra manera, porque nos damos cuenta que
se cerró porque parecía que no había interés. El problema no es que no había interés, sino que no había una inserción clara, y nosotros mismos no encontrábamos la salida. Y bueno, ahora la salida es la que hay, es decir, que la gente necesita una formación, quiere una actualización y bueno, hay que ofrecérsela. Es una flexibilización, ¿no? Gracias, Edith, por tu... Sí, yo con esto creo que me voy a despedir. A las 5 tengo otro evento, así que felicidades al cumple o al aniversario. Muy bien. Saludos a todos y nos vemos en los eventos. Nos vemos en la próxima vez. Bueno, sí, hasta luego. No sé si alguien más quiere decir algo. Hasta luego. Una palabra. Sí, yo también unas palabras de agradecimiento. Bueno, buenas tardes primero a todas las personas que nos estamos reuniendo aquí y sí, palabras de agradecimiento por todo el trabajo que hacen las personas que están en FEPAI, en la dirección, y sobre todo a Celina, que como dijo Daniel, como dijo Edith, es un ser incansable y con siempre ideas renovadoras, y es un placer trabajar cerca, conjuntamente o distanciados, pero que nos una este deseo por expandir la filosofía, por divulgarla y por todas estas ideas. Yo conocí a FEPAI hace muchos años, en 1990, que ahora que lo veo acá a Daniel Day, no recuerdo si fue, o tal vez fue por los dos, que me invitó a participar de aquellas jornadas, y Oquito Breglia. Así que sumamente agradecida, y después, bueno, continuamos en algunos encuentros, porque lo mío va más por el ámbito de la filosofía medieval, pero también hemos trabajado en forma conjunta con FEPAI en 2011, 13, 15, etc. Así que felicitarlos, y sobre todo, bueno, el trabajo que hace Celina, que es irreprochable. Yo creo que no es, yo, como he dicho siempre, tal vez tengo la habilidad de rodearme de las personas adecuadas. Sí, también. También, sí. Claro, porque eso es muy importante. Si uno no se rodea de las personas adecuadas, hasta el más pintado fracasa, ¿no? Porque Sí, nadie puede hacer todo solo. Entonces, cuando se convoca, ahí sí, reconozco que en eso he tenido, digamos, si uno quiere decirlo así, esa sabiduría de la vida, de saber, digamos, de saber con quiénes contar, y también de ser capaz de continuar con el núcleo sano de la gente, de las personas, ¿no? No involucrarme en los líos que pudieran tener, en los problemas, en las cosas, porque eso no sirve, ¿no? Y después, bueno, en los grupos tengo la gran satisfacción, hoy lo dije y lo repito ahora, que bueno, no sé, pero son miles de personas que han pasado por las jornadas, por las actividades, etcétera, y cientos de personas las que han estado, digamos, organizando cosas o han tenido alguna actividad más concreta, más visible, como ustedes que están acá. Y me sobran los dedos de la mano para contar las personas que han sido declarados, digamos, no gratos a FEPAI, y que por lo tanto no pueden participar. Sí, hubo algunas personas que realmente ofendieron a la entidad o ofendieron a personas vinculadas con la entidad, por ejemplo, evaluadores, y bueno, esas personas no son muchas, son 2 o 3, pero bueno, no pueden participar, no es, digamos, una cuestión personal con ellas, sino simplemente que una entidad tiene que, diríamos, responder y cuidar a quienes trabajan en ella. Entonces, si alguien se permite decir que un evaluador es una vergüenza, es un sinvergüenza y es bueno, no digo que dijera que es un mequetrefe, pero
Está muy pero de moda. está muy de moda la palabra mequetrefe. Lo dijo una, para los que no son argentinos, lo dijo una diputada del mismo partido del presidente. Y la oposición le pidió que le echaran del Congreso, porque aún la oposición reconoce que no se le puede decir mequetrefe a un presidente en público, porque eso es una barbaridad. Pero cuando uno recibe yo como presidente, una queja a un que ni siquiera se sabía quién era, pero diciendo yo no puedo aceptar a esa persona que es esto y lo otro, bueno, no, se acabó. Esta persona no puede participar más. Tampoco cuando alguien dice públicamente, bueno, sí, yo organicé tal cosa, pero la verdad es que no me quiero hacer responsable porque no estoy de acuerdo con la publicación, y la publicación era lo que había sido las jornadas. El que no estuviera de acuerdo porque luego a posteriori no le gustó lo que esa misma persona había organizado y que lo dijera públicamente, que no tenía nivel, que qué sé yo, bueno, esa persona nunca más, claro. No podía desmerecer así a todos no era a FEPAI como tal, sino a todo lo que habían escrito en esa publicación, y que había sido aceptada por el comité académico de esa jornada. Entonces, bueno, esa persona no, bueno, 2 o 3 casos así, lamentables, pero pocos, ¿no? Teniendo en cuenta, como digo, que han sido tanta gente, y después, bueno, algunas personas que sí han presentado trabajos malos, y hemos tenido que decirles que no se podían publicar esos trabajos malos. Algunos los han mejorado en esa ocasión o en otra ocasión, otros se ofendieron y no vinieron más. Bueno, no hemos perdido mucho, porque si los trabajos no eran públicos, es decir, una de las cuestiones que siempre hemos dicho es que para una jornada o para una mesa redonda el trabajo tiene que ser de un nivel publicable. Lo que decía Jaime, ¿no? La importancia de una cuestión, es decir, no una mesa de café. Ahora, que después se publique o no, que tenga tiempo de publicarlo o no, eso es otra cosa. Pero nadie puede venir ni a una mesa redonda ni a una jornada con una charla de mesa de café. Y si esa charla de mesa de café la quiere reproducir para ser publicada, no. Nosotros en ese sentido, tanto en historia como en filosofía. En historia de la ciencia, Jaime, no ha sido necesario, porque creo que los historiadores de la ciencia ya tienen de por sí una especie de autocrítica que a veces los filósofos y los historiadores, mucho más imbuidos en una cosa ideológica, no la tienen, ¿no? Nosotros estamos exigiendo ahora, antes de que las personas puedan participar en una jornada de historia o de filosofía, que se entregue el trabajo, y ese trabajo tiene que ser leído por el comité académico y aprobado. De esa manera también garantizamos no tener charlas de café en las jornadas. Es una decisión, como yo siempre digo, son las condiciones. Al que no le guste, que vaya a otro lado. Pero el que quiere venir a una jornada tiene que saber que tiene que hacer un trabajo correcto, un trabajo que sea mínimamente correcto como para merecer una publicación. Y si no lo hace, y bueno, no puede participar. Podrá participar como oyente, podrá levantar la mano y hacer alguna observación, una pregunta, pero no puede participar como ponente. En esto nos estamos poniendo cada vez más severos, porque también hemos llegado a darnos cuenta que llegaron a usarse las jornadas para venir a charlar de una cantidad de cuestiones muy, muy mal trabajadas, o sea que después no se podía presentar un trabajo escrito porque no había sustancia para hacerlo. Bueno, se hizo, tanto como digo, para historia como para filosofía, armamos una especie de comisión asesora, y ellos, tanto en una como en otra, diferentes personas de diferentes áreas, dijeron, no, acá lo que hay que hacer es que el control tiene que ser antes.
Entonces, si en lugar de 60 personas, como nos pasó, pasamos en filosofía de una jornada con 60 ponencias a una de 35, pero la jornada de 60 publicó 35 porque el resto no fue, o no lo presentaron o no era publicable. Entonces dijimos, bueno, fueron 35, magnífico. Estamos en lo que, y todas las ponencias fueron publicadas, lo mismo que en estas jornadas. Todas las ponencias fueron publicadas porque todas fueron entregadas antes y fueron leídas. Y las que no fueron entregadas antes con mucha anticipación, sí, como fue el caso de la filosofía en el NOA, bueno, pero estaban realmente con resúmenes amplios, etcétera. ¿Qué querías decir, Marcela? No, yo quería decir que a nosotros nos permitiste presentar a pesar de que llegamos a último momento. Pudiste acomodar nuestra presentación y realmente eso fue no cualquiera lo hace, pero vos tenés la capacidad para introducir algo a último momento y adaptar toda la agenda, que es una cosa extraordinaria. No bueno, lo que pasó en este caso fue que por una confusión ella presentó un trabajo y un proyecto de un trabajo, pero para las jornadas de filosofía, pero no era un trabajo de filosofía. Claro, era de ecosistema. Claro, entonces hubo una confusión, y claro, a ecosistema ya estaba vencido, ya estaba hasta el programa. Bueno, lo que yo le dije es lo que hemos hecho en otros casos con ecosistema. En el libro publicamos, porque somos conscientes de que a veces la gente llega tarde. Nos pasó varias veces con lo de Haití, con los de Venezuela, son países que tenemos contactos difíciles porque no funcionan bien los sistemas, entonces, bueno, no pudieron llegar a tiempo, pero si llegaron a tiempo para la publicación, se les publica. Venezuela ha sido realmente, desde los últimos años, una crux para nosotros, porque estando esperando que lograran conectarse, no para participar, sino para mandarnos el trabajo, que les funcionara el Internet. Ahora parece que, gracias a Dios, han logrado un acuerdo con Google y mucha gente tiene Gmail, porque con los mail oficiales de las instituciones de Venezuela no funciona nada. Lo que le pasó entonces a Marcela fue eso, y lo que yo le dije es, bueno, te lo publicamos en el libro, pero justamente si alguien falla en la jornada, en el contacto, entonces te podés participar. Y efectivamente, pobre, el venezolano no pudo entrar, y tampoco logró mandar el trabajo, porque habían hecho 2 trabajos, un trabajo llegó, el otro no llegó a tiempo, sobraba, entonces quedaba ese bache, digamos, y bueno, ahí entró. Eso hubiera sido una tontería de mi parte decir, bueno, como ya está cerrado, no acepto, no tiene ningún sentido. Si hubiera estado completo todo, bueno, ya no había, porque éramos 9 horas de corrido, entonces realmente no se podía poner más nada. Pero bueno, no se pudo, el trabajo está publicado, gustó mucho, un trabajo de campo muy interesante, y bueno, espero que lo continúen en algo así. En realidad, Marcela en Ecosistema ha trabajado siempre el tema marítimo, ¿no? Y eso es importante porque no hay muchas personas que trabajen en la cuestión ambiental de los mares, ¿no? Así que es importante. Bueno, yo te quería agregar, Celina, que te agradezco como siempre, que nuestra incorporación en Ecosistema ha sido siempre ampliamente satisfactoria, dado que es un ámbito que tiene un pluralismo y una apertura que nosotros entre las ciencias, en la biología no lo encontramos. Claro. Vos sabés muy bien que le han hecho modificar el plan de tesis a una becaria porque incluía la palabra percepción y analizaba variables cualitativas. Entonces eso en biología no iba. Pero entonces es medio difícil encontrar un ámbito donde se pueda incorporar el trabajo que incluye al humano como parte del ecosistema, y más ahora con cambio climático, ¿no es cierto? Esto está bueno, una de las cosas que sí quiero justamente señalar por qué tomamos Ecosistema en FEPAI, porque en realidad Ecosistema no fue un proyecto originario de FEPAI. Lo habíamos comenzado en la Universidad de El Salvador,
Y después tuvimos, bueno, justamente para una inserción institucional en una universidad, esos problemas que vos decís, donde si lo poníamos como lo pusimos al comienzo, en una facultades sociales, los que hablaban de temas técnicos quedaban fuera. Después intentamos en IRAM y los que hablábamos de temas filosóficos quedaban fuera. Bueno, en total era un lío, no lográbamos encontrar un lugar y bueno, ahí fue donde en FEPAI tomamos la decisión de decir, bueno, vamos nosotros a asumir este proyecto y lo vamos a hacer interdisciplinario, como era la idea, porque siempre fue interdisciplinario. El problema era la inserción institucional del interdisciplinario. Entonces, como vimos que, por un lado, fallamos cuando lo pusimos en un ambiente de sociales. Por otro lado, también íbamos a fallar porque no se terminaba de armar en un ambiente técnico, ¿no? Un ambiente de ciencias duras o de técnica. Sí, las bueno, prácticas. Dijimos, acá hay que tomar otras decisiones. Bueno, yo creo que tenemos que continuar y les agradezco mucho, yo creo que ya estamos en el tiempo, y les agradezco mucho la presencia, lamento que algunos que se habían dicho que iban a vincularse, bueno, Raúl, no sé si, creo que no, a lo mejor... Muchas felicidades a FEPAI, muchas felicidades, me conecté tarde, llegué tarde, pero bueno, muchas felicidades. Gracias. Bueno, vamos a seguir en contacto con todos, con otros proyectos, y bueno, vamos a tratar de llegar a los 50 años. Muchas gracias y será por lo menos hasta el próximo encuentro de las diferentes actividades y para el próximo cumpleaños dentro de un año. Gracias a todos. Gracias. Gracias.